vamos a entrar a una cosa que a mí me dejó muy golpeado estos días. Conciencia y patrañas filosóficas. Conciencia, me atrevo a definirlo así, porque se me acaba de ocurrir, es aquella característica que tenemos que nos permite darnos cuenta de que somos nosotros mismos y que las personas que están fuera de nosotros no son nosotros mismos, ¿ok? No encuentro otra cosa. Yo tenía una experiencia muy peculiar de niño y de adolescente. Pocas veces me ha pasado de adulto, que estás, que de pronto te das cuenta que estás aquí, que eres. Y es una sensación muy curiosa, muy peculiar, porque era una introspección que si hubiera tenido yo inclinaciones religiosas, igual era una cosa religiosa. No, es una cuestión neurológica interesante. Pero bueno, imagínense ustedes, yo les hablo del libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Y les digo que, bueno, es que El Secreto habla de una conciencia universal y cuando tú quieres algo, pues el universo conspira para que lo obtengas, ¿no? Y ustedes me dirán, yo he querido muchas cosas y nunca las he obtenido. Entonces le dirán que lo está haciendo mal y que si compran el libro y le pagan dinero a esta señora o algún coach del asunto, va a lograrse esto. Por supuesto, esto es lo único que hace realidad, es los sueños del coach de tener dinero para comprarse un coche mejor, una casa mejor, una ropita mejor y comer más rico. Porque lo que es controlar el universo para que haga lo que tú quieres, pues parece que nadie lo ha logrado todavía. Pero ¿qué tal que les digo esto? Este es un libro que se llama ¿Por qué el objetivo del universo, el propósito del universo? ¡Qué emoción! ¿Alguien sabe cuál es el propósito del universo? Y se llama Philip Goff. ¿Qué les parecería más charlatanesco? ¿O les parecería igualmente charlatanesco? Esto de yo puedo manipular al universo para que haga lo que yo quiero. Quiero un mango aquí ahora y no me lo pone el universo. O esto de un señor que tiene los enormes dídimos como para decirme cuál es el propósito de existencia del universo. ¡Ay, amigos! Vamos a ver la diferencia. Pero antes voy a ponerles otro caso. Miren, tenemos aquí un señor que se llama Samuel Sanz Segarra, que fue médico y que luego empezó a hablar de la conciencia y de la supraconsciencia y de las experiencias cercanas a la muerte como, yo creo que se lo cree, pero si no se lo cree, dice él que existe la vida después de la vida y que todo está imbuido de conciencia. Mi taza aquí, mi taza de los Beatles, está imbuida de conciencia y la Coca-Cola que me estoy bebiendo, es consciente, es la supraconsciencia. Y hay vida después de la vida y si le pagas su libro y le pagas unas conferencias, pues él te dice, ¿no? Bueno, ¿qué tal entonces que eres este señor que levanta el dedito y te dice lo mismo? Que todas las cosas tienen conciencia, mi Scooby-Doo de plástico tiene conciencia, este ratón es consciente. Y así mis anillos son conscientes, son 4 conciencias peleadas entre sí. ¿Dirías que es un charlatán? Bueno, mira, el problema es este. Este es este mismo señor que escribió El propósito del universo, Philip Goff, que luego en sus carteles pone Doctor Philip Goff PhD, que es Doctor Philip Goff, doctor en filosofía. Pone 2 veces doctor para que no entiendas que no estás hablando solo con un señor que está perdiendo el cabello a una velocidad enorme para la edad que tiene, sino que además es doctor. Porque me encontré esta maravilla. Pero no lo encuentro. ¿Alguna vez te has preguntado si la conciencia es exclusiva de los seres vivos? Philip Goff, filósofo británico, propone una idea que desafía nuestras nociones tradicionales, como las de Sanz Segarra. El panpsiquismo, la creencia de que la conciencia es una característica fundamental de toda la materia. Pues no es nuevo, pero no desafía nada.
Supongamos, yo me preguntaría, ¿no? Esta taza tiene conciencia. Es interesante la propuesta. Demuéstralo. Demuéstramelo, ¿no? Porque en su libro El error de Galileo, nos sigue diciendo la persona a la que le pagaron para hacer la publicidad de este señor, Goff argumenta que la ciencia moderna influenciada por Galileo siempre es la mala. La ciencia, cuando hay un filósofo cerca, se ha centrado en describir cómo funciona el mundo, pero ha dejado de lado la naturaleza interna de las cosas. Los quarks no son la naturaleza, los bosones no son la naturaleza interna de las cosas. Según Goff, esta omisión ha dificultado la comprensión de la conciencia. ¿Ves? Si no entiendes tu conciencia es por culpa de Galileo. Los malditos científicos siempre están metiendo la pata. El panpsiquismo, porque hay que ponerle un nombre bonito y filosófico, sugiere que incluso las partículas más pequeñas, como los electrones, poseen una forma básica de experiencia, o de conciencia, no sé, hablaba de experiencia o de conciencia. Esto no implica que tengan pensamientos o emociones como los humanos, sino que podrían tener una forma mínima de conciencia. Hasta donde sabemos, la conciencia es el producto de las funciones superiores del encéfalo. Cuando hemos podido experimentar con animales, los animales que tienen un encéfalo más desarrollado, los animales más en general más inteligentes, son los que pueden pasar la prueba del espejo. ¿Sabe usted cuál es la prueba del espejo? Es una de las que se han diseñado para tratar de determinar si alguien es consciente de sí mismo, si un ser es consciente de sí mismo. Si un animal se ve en el espejo, ¿sabe que es él o piensa que está como mi perro, que creía que había un perro atrás del espejo? O sea, se pegaba contra la puerta para buscar al perrito que había atrás del espejo, ¿no? Eh, pero bueno, si se queda mirando, ¿se sabe que es él o ella o ello o ella o no? Pues hay una forma que han propuesto para averiguarlo, se llama la prueba del espejo, que es le pintas por ejemplo, una mancha roja aquí, a un chimpancé, a un delfín, a una jirafa, el animal que tú quieras. El animal se ve en el espejo, se hace así, sabe que eso es él, ella o ello. Está consciente de su existencia individual independiente del espejo. ¿Es una prueba eficaz? Pues parece que sí. Igual hay otras formas de conciencia que no son esas, pero en general tendemos a pensar que cuando bajas en el nivel de complejidad encefálica, pues no hay mucha conciencia del ser mismo, ¿no? Pero este es un filósofo que dice que sí. Esta visión podría cambiar nuestra relación con el entorno, ¿ves? Te puedes volver más místico. Si consideramos que todo en la naturaleza tiene algún grado de conciencia, podríamos desarrollar un sentido más profundo de respeto y conexión con el mundo que nos rodea. Bueno, sí, pero por ejemplo, si consideramos que toda la naturaleza tiene algún grado de crueldad, pues también podríamos desarrollar un sentido más profundo de cautela y retraimiento respecto del mundo que nos rodea, ¿no? Ambas creencias son equivalentes. Ambas creencias le atribuyen a las cosas una característica que consideramos, si no exclusivamente humana, sí de animales de cierto nivel. Pero vuelvo a ello, ¿qué es lo que diría uno? Demuéstramelo. Pruébalo. La idea es interesante, a lo mejor podría ser, quizás, tal vez, no sé. Pero demuéstralo. Eso no lo va a hacer. Pero te vende el libro. Y el libro del propósito del universo. Y da clases en una universidad. Que es una cosa que ya no le permitimos a un señor como este, que te anda hablando de la vida después de la vida, de la supraconciencia de las tazas también, pero a él ya no lo dejamos en dar clases de eso en las universidades. Y en cambio, a este personaje, sí. ¿Estoy equivocado yo? Digo, considero que la posibilidad existe de que yo sea tonto. No son equivalentes en cuanto a su charlatanería, no son ocurrencias sacadas de la nada por conveniencia,
por hacerse el interesante o por ganar dinero, por justificar su presencia en este caso en una universidad, no es una charlatanería idéntica, que solo se diferencia porque cuando te tienes el título de filósofo te pasan cualquier mamarrachada que digas, y cuando no lo tienes tenemos todos la tendencia a considerar que eres un chiflado, un embustero, un charlatán, un engañabobos, un pisafregaos. Díganmelo ustedes.